de la inseguridad en la República Argentina, que termina cada vez siendo más peligroso, ¿no? El delito no para, el accionar justamente de muchos personajes que realmente rondan el ámbito de la capital, del conurbano bonaerense y muchas localidades del interior, ya es realmente una situación muy dramática. Sobre esta cuestión vamos a charlar nuevamente con el doctor Luis Vicat, especialista en temas de inseguridad y de seguridad, justamente, que debería tener justamente un país que esté ordenado. Y vamos a preguntarle eso, entre otras cosas, ¿no? ¿Está ordenada la Argentina en materia de control y de seguridad? ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. Bienvenido, como siempre. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Pedro, Bien, escucharte. igualmente, Luis. Y respondo a tu pregunta diciendo que está en camino a. Cuando digo en camino a, quiero decir que no está logrado. Los hechos y la estadística nos dan la razón, son Sí. hechos duros. Tenemos como contrapartida una sociedad que, según algunos estudios, en un 75% está alienada, es decir, con diversos trastornos mentales de diversa gravedad y diversa seriedad. Esto se va reflejando en algunos hechos que son de dominio público, ¿no? Esas masacres intrafamiliares, que pareciera que vienen para quedarse. Y esto responde a un estado mental, digamos, gestáltico, Muy general. complejo, ¿no? Muy complejo, muy complicado. Ahora, Luis, está demostrando esta situación que luego de la pandemia la gente ha quedado de alguna manera bastante inestable con un montón de temas dentro del ámbito social y dentro del ámbito de la salubridad, ¿no? Lo llamativo es que las autoridades de la Argentina y de otros países no empiecen a hacer una evaluación y no haya un trabajo de campo razonable y coherente para empezar a ver cómo se implementan distintos tipos de acciones para ir corrigiendo esta cuestión, ¿no? De alguna manera lo que estamos viendo, por ejemplo, es que se vuelven a repetir permanentemente las mismas situaciones y los hechos en lugares que ya vienen atravesando este tipo de situaciones de gran inseguridad, el accionar de los motochorros, por ejemplo, te doy casos puntuales, ¿no? Lo que está pasando hace mucho tiempo en la propia capital federal, sobre la avenida Libertador, en un cordón donde hay una alta circulación de vehículos y que viene siendo permanentemente afectada por el accionar de los motochorros. Lo que pasa también en los laterales de la avenida General Paz. Hay un montón de situaciones que uno, no termina de entender por qué no se toman las precauciones y la prevención adecuada para implementar justamente tareas de prevención concreta, ¿no? Porque está bien, le roban, asaltan a la gente cuando para un semáforo o mientras viene circulando en otra moto o en otro vehículo. Durante 2 o 3 días hay, digamos, algún control policial. Después desaparecen, es lo que están diciendo los vecinos. Aquí tenemos gran cantidad de mensajes de los vecinos, por ejemplo, de la zona de Palermo, Recoleta, de Caballito, de Villa Crespo, de Almagro, de distintas localidades, que nos dicen, mira, no vemos un control policial adecuado, no vemos gente en la calle que esté haciendo actos de prevención. Ahora sí vemos 8.000 o 9.000 efectivos de seguridad los días miércoles, por ejemplo, en el Parlamento argentino. ¿Para qué? Para pegarle a los jubilados, para gasearlos, para golpearlos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está fallando esta cuestión? A ver, es una pregunta compleja porque abarca varias jurisdicciones, ¿no? Por un lado tenés la ciudad de Buenos Aires, por el otro lado tenés el Estado, con las fuerzas federales, protegiendo algunas instituciones del Estado, como el Congreso, por ejemplo, y a su vez gente que tiene el legítimo derecho a la protesta y al reproche, más legítimo que nunca, habida cuenta de lo paupérrimo de la situación, así como otros colectivos, ¿no? Como el colectivo de salud y demás. Bueno, estas ya son cuestiones políticas, pero esto genera un caldo de cultivo. Perdona que te interrumpa. Ayer, por ejemplo, lo que hemos visto, que paraban los micros que venían con discapacitados a la convocatoria que había a la mañana. O sea, ¿es necesario hacer este tipo de cosas? Está bien, controlarlo. Pero, ¿por qué no le permitís el acceso más cuando hay gente con discapacidad que venía a acompañar justamente un reclamo en un sistema democrático donde justamente la gente tiene derecho a reclamar? O sea, acá realmente hay como una superposición de los deberes y de los poderes del propio Estado, ¿no? Y de los organismos de seguridad que a veces no actúan como corresponde porque
le bajan directivas que no son las adecuadas, ¿no? Sí, y a veces hay actividades que no son las adecuadas también. No nos olvidemos que un miembro de la fuerza de seguridad es también humano, Más bien, tiene emociones que debería controlar. A veces las emociones se desbordan, como el caso de Grillo, el fotógrafo, y que afortunadamente se está recuperando de sus lesiones, pero fue objeto de una violencia innecesaria, gratuita, penalmente culpable, responsable, por parte del Estado, inclusive, más allá del gendarme que tiró mal. claro. Todo ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en el día de ayer yo lo seguí en directo. Ajá, Por lo menos las 2 primeras horas estaba en el canal y sí, estábamos siguiendo justamente el desarrollo. ajá. Y se me preguntaba el porqué de los distintos vallados. Esta vez los vallados fueron diferentes, la violencia fue mucho menor por el despliegue distinto que tuvieron las fuerzas federales. Hubo Me como parece que, hubo una mayor apertura. Nosotros estuvimos ayer con el móvil y no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Sí, ¿viste? notamos que cuando llegamos, digamos, al frente de la plaza, había muchos disturbios, muchos robos, bueno, lo de siempre, ¿no? De manotear Sí, celulares, etcétera, que bueno, eso es imprevisible. Eso también tendrían que ver los organizadores cómo intentan de alguna manera tener algún mínimo de control, ¿no? De los mismos grupos que concurren. Es muy difícil, sé que es un tema muy exactamente. difícil porque se te infiltra uno, dos o tres de estos chorros que aprovechan la oportunidad, ¿viste? Y no lo puedes controlar. Pero No, hubo bastante apertura en ese sentido. Después, bueno, costaba porque hubo, como siempre, algún grupo que empiezan con agresiones, con robos, etcétera, y bueno, la cosa se empieza a tornar difícil. Pero si se hace un trabajo previo de inteligencia o de evaluación, creo que la cosa fluiría un poco más, ¿no? De otra manera. sí, aunque es muy difícil la intervención táctica en un terreno de protesta legítima, con gente mezclada, Claro, tener residentes sí, del Garraham, con no es fácil, discapacitados, claro, con jubilados, con activistas, con agentes provocadores, directamente con chorros. claro. O sea que tenés una Un melancha combo ahí, allí. un combo muy, muy complejo, ¿no? Claro, vos fíjate que si de pronto la imagen de un dron registra a uno de remera roja y negra que está robándole a una jubilada el celular, como se pierden por lo menos 10 celulares por marcha los pobres Sí, jubilados, claro. pungueados, ¿no? Sí, sí. Esto me lo contaba la persona que estuvo ayer alegre conmigo, me lo contaba. O sea que no me cabe duda de la veracidad del Claro. hecho. No, no, lo vimos ayer Eso, como le manoteaban a mucha gente los celulares, ¿no? O sea, lamentablemente sí. ahí no se puede hacer Ahora, nada, muy poco. no, se puede hacer muy poco porque vos tenés que, digamos, desinsacular de la formación preventiva una patota o una patota de civil que se mete a detenerlo en el medio de la zona de los Exacto, claro, manifestantes. Eso es echar nafta al claro. fuego Sí, es directamente, ¿no? muy difícil, claro. Es muy Ujú. difícil. La tecnología, cosa que hoy hablábamos fuera de micrófono, Sí. la tecnología ayuda Ujú. y está revelándose como una herramienta Eso interesantísima. es bueno, por eso también quería llevarte a ese tema, ¿no? De qué manera lo que es el mecanismo de la inteligencia artificial puede servir o acompañar estas cuestiones de prevenir este tipo de hechos, ¿no? O sea, hay maneras, hay muchas formas, porque ahí en esos lugares hay una gran cantidad de cámaras concentradas prácticamente en todos los alrededores del Parlamento argentino y sus adyacencias. ¿Habría manera de poder tener un control más estricto? Sí, yo creo que con el tiempo se va a ir logrando. Vos sabés que la inteligencia artificial todavía tiene zonas grises, Claro. algunos fracasos con respecto a la conducción sin chofer, Ajá. con un algoritmo, Sí. pero en Chicago y en otras ciudades de Estados Unidos ya hace un par de años Ujú. que se está implementando un sistema de predicción Ajá. de delitos, al mejor estilo Minority Report, la película de Spielberg, ¿no? Donde penaban al delincuente antes que se le cometiera el delito. Bueno, sin llegar a tal fantasía, lo que hay es una carga a Ajá. un algoritmo determinado Sí. de datos estadísticos, por un lado, de zonas, y de zonas geográficas Ajá. georreferenciadas de esos delitos, por otro. Y el algoritmo se encarga de predecir con un 90% de eficacia dónde, no quién, sino dónde se va a producir un determinado delito o un determinado tipo de delitos. Ajá. Esto está dando muy buen resultado en Estados Unidos. Me dicen que en China también, quizá con otros fines, pero
se prevén diversos tipos de conductas, y para eso también en aeropuertos se está utilizando la IA también para sistemas predictivos, para determinar la posible dejada suelta de paquetes sospechosos en determinadas zonas ciegas de las cámaras, conductas humanas, una persona que va y viene 10 veces en la cuadra del Congreso, no siendo en una manifestación, inmediatamente, predictivamente, se lo va a poner como objeto de interés. Es decir, se está haciendo mucho con los cinturones digitales también, con los arcos digitales, por lo menos en los ingresos acaba. Esta alimentación de estos datos permite no solamente el seguimiento, sino eventualmente con un buen programa de inteligencia artificial bien controlado, poder predecir lo que va a hacer ese móvil que es non santo y se está moviendo por dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Bueno, o sea que tenemos que ser optimistas que esto va a ir mejorando seguramente la cuestión de los controles y frenando un poco este avance tremendo de la inseguridad que estamos padeciendo en estos tiempos, ¿no, Luis? Sí, sí, yo creo que sí, porque si se combina bien el mapa del delito y se combina bien con los datos estadísticos, con los datos de organizaciones no oficiales, Ajá. inclusive tomando los datos de organizaciones de ONG, por ejemplo, Sí. grupos vecinales, que Ajá. no llegan a la justicia por diversas razones, si se tiene digamos, la severidad de tomar como buenos estos datos, se van a elaborar algunos sistemas de inteligencia artificial predictivos que van a disponer inclusive la presencia de patrullas en determinado lugar donde vos ves que no pasa absolutamente nada, Claro. pero en la siguiente hora, media hora, se produce un determinado delito. Ajá. Entonces, se llaman zonas temporales. Sí. Estas zonas temporales que determina el algoritmo es interesantísimo desde el punto de vista operativo, y ya te reitero, hay más de 10 ciudades, una de ellas es Chicago, fue la pionera hace 3 años de intervenir con inteligencia artificial toda la zona de despliegue táctico de la ciudad con un 90% de eficacia. Bien, ¿en la Argentina sabés si se está implementando algún trabajo puntual en esa materia? Tengo entendido que hay diversos proyectos, tengo entendido que hay diversos proveedores, inclusive atosigando despachos, porque vos sabés que esto también es un negocio multimillonario, Sí, ¿no? sí. La puesta a punto de un sistema de inteligencia artificial para la seguridad de una ciudad, y con un interés comercial legítimo, de pronto hay gente que se está moviendo, que lo está promocionando de alguna Ajá. manera, y no está mal, no está mal que lo hagan, Sí. que ganen mejor, por supuesto, pero yo creo que dentro de poco tiempo, me parece, espero que haya algún anuncio en ese sentido de que la IA va a colaborar más intensamente en la prevención del delito. Y creo que vamos a estar todos contentos. Poner el algoritmo a estudiar Plaza Miserere, por Sí, sí, ejemplo, sí. es toda una fuente de sorpresas, ¿no? Seguro. Gracias como siempre, Luis. Estamos en contacto y esperemos que esto vaya avanzando como para mejorar justamente la seguridad justamente en el país, ¿eh? Ojalá que sí. Un gran abrazo a vos y a toda tu audiencia. Gracias, Luis, muy gentil como siempre, muy amable. Bueno, el doctor Luis Vicat, especialista en temas de seguridad, un poco dándonos algunas pautas de lo que puede ser la detección de ilícitos con la inteligencia artificial en el país. Ya volvemos.